y de pronto me dijo algo como, Juan Pablo, in the end, it's all about the process, right? Y esa frase me quedó marcadísima. Hace unos días revisitaba esa idea y creo que el truco, mi querido Alberto, está en hay que hacer las cosas, hay que encontrar disfrute y el disfrute es victorioso en el proceso y ya luego viene el resultado. Pero si uno se enfoca única y exclusivamente en ese número del KPI que está específicamente puesto en el resultado de audiencia o de asistencias, etcétera, se va a querer tirar por la borda cada tercer día. Este episodio es presentado por M14 for Education, la plataforma de consultoría en sistemas comerciales y competitividad para negocios que comercializan productos o servicios de alto valor, de la cual soy orgullosamente socio. Si estás buscando incrementar la competitividad de tu empresa y mejorar tus resultados comerciales, visita m14.com. Con letras sería mcatorce.com, m14.com, y solicita una auditoría totalmente gratis mencionando a Progresivo Podcast. Hoy tenemos como invitado a Juan Pablo Matarredona, ejecutivo de televisión y streaming con más de 2 décadas de trayectoria en la industria audiovisual. Se desempeñó como director de series non-fiction para América Latina en Netflix y previamente como director de entretenimiento en Imagen Televisión. Ha trabajado con compañías de alto perfil como Endemol Shine Boomdog, liderando equipos de producción y colaborando con cadenas internacionales como Telemundo, A o HBO. A nivel nacional ha tenido una destacada participación en TV Azteca, donde estuvo al frente de la producción de programas icónicos como El Hormiguero México, Debería estar trabajando, Las 13 Maravillas de México y la cobertura de eventos especiales como la entrega de los premios Oscar y los Juegos Olímpicos de Beijing. Hoy hablaremos de cómo reinventarte y separar tu identidad de tu trabajo. Juan Pablo, bienvenido a Progresivo Podcast. Muchas gracias, me siento brutalmente honrado de que quieras platicar conmigo, man. Oye, cuando me pasaron tu perfil, ciertamente yo dije, oye, esto está increíble. Mencionabas antes de la charla que es una industria muy sexy. Creo que lo es, ya nos platicarás si sí o si no, pero quisiera arrancar este episodio preguntándote inicialmente qué te atrajo de la industria del entretenimiento y de la comunicación. Madre mía, soy rollerísimo, así es que agárrate y fréname cuando quieras. A mí lo que me gusta de la industria del entretenimiento, y lo lees muy bien, porque a lo que me dedico es al entretenimiento, no nada más a la televisión, creo que es expansivo el entretenimiento, este, es, es que los que hacemos esto, los que nos dedicamos a crear contenido y ponerlo en disposición del público, somos agentes que facilitan el ocio en el buen sentido, el ocio filosóficamente dicho de la gente. Eh, Podemos darle un buen momento, un bálsamo a la gente a través de historias, podemos darles ejemplos de vida, podemos inspirarlos a través del contenido que les acercamos. Y al final del día, creo que lo que hacemos es parte de la canasta básica de la gente, Alberto, solo que no lo consideramos cuando hablamos de canasta básica, nunca hablamos del entretenimiento, pero la gente necesita un espacio de separación del mundo cotidiano, la gente necesita un espacio en donde sentirse relajado, en donde poder descansar de los problemas diarios, pero también de las fortunas diarias, ¿no? En donde puedas alejarte de ti y reflejarte en otro, porque el contenido al final del día se trata de eso, se trata de historias. Hace un momento hablábamos tú y yo de vulnerabilidad, no usamos esa palabra antes de la entrevista, ¿no? Pero hablábamos de cuán impactante es la vulnerabilidad de la gente y lo que el contenido, prácticamente cualquier historia en cualquier formato suele tener son personajes
con vulnerabilidad en los que uno puede reflejarse y reflexionar sobre sí mismo. Este, a mí eso es lo que me gusta. A mí me gusta mucho contar historias y me gusta mucho generar impacto en la gente. A mí lo que me mueve en la vida es impulsar a la gente que me rodea a que logren aquello que se les plantea como casi imposible, ¿no? Es básicamente motivar a la gente. Y creo que mediante el entretenimiento uno cumple también esa función. Uno está dando ejemplos de vida, uno está dando anécdotas reflexivas que le entregan al oyente, al televidente, a la audiencia, algo que aprender y que gozar en el proceso. Eh, Así, a nivel como medio filosófico es eso, ¿no? A nivel súper pragmático, a mí lo que me trajo a esta industria fue que mi hermano, el mayor, somos cuatro hermanos, yo soy el menor y el mayor es bastante más mayor que yo y es un tipo al que admiro profundamente. De hecho, lo deberías entrevistar un día, él sí tiene una carrera robusta. eh, él se empezó a dedicar al teatro por casualidad, porque se lo encontró en la vida, y eso nos acercó a los demás al mundo del storytelling, ¿no? Y, y ahí empecé a tener como esta semilla, y luego me di cuenta que a mí me gusta mucho contar historias, ya me estás viendo, me encanta echar rollo. En algún momento de mi vida, no sé por qué te estoy compartiendo esto, cuando era morro, pensaba si me dedico a la política o si me dedico a la filosofía, no eran como las dos carreras que más me llamaban. Y me di cuenta que ninguna de las dos iba a ser completamente afín a mis valores y a mi carácter. Y encontré que entonces sería la comunicación, hoy lo aterrizo más en el entretenimiento, encontré que este mundo me da la misma oportunidad de impactar gente, de inspirar gente, eh, de impulsar gente a través de contar historias de una manera bastante menos compleja como sería la política o bastante menos frustrante como podría ser la filosofía. Oye, esto que mencionas de tu hermano mayor, de tus hermanos en general, ¿qué es lo que más admiras de ellos y cómo te impactó de la parte emocional? Yo soy como muy creyente que las acciones que tomamos en el día a día vienen de las emociones, no vienen de la razón. ¿Qué fue lo que más te impactó también para que pudieras tomar este camino? Mm. Uf. O sea, voy a tratar de resumirlo en una sola cosa, en la que creo que conjugo a los tres: la pasión y el compromiso. Los tres son brutalmente apasionados por las cosas ah, que hacen y por ende se comprometen brutalmente. Y esa pasión que vi yo en Jaime, el mayor, eh, siempre me ha parecido y me sigue pareciendo súper inspiradora, la misma que veo en Jordi y en Javier. Todos nos llamamos con J. Discútelo con mi madre, no conmigo. Eh, y, y hay algo te voy a contar una anécdota, no sé qué tanto ilustra esto, pero esta anécdota me marcó mucho la forma en la que yo he procedido profesionalmente a lo largo de los años. Hace muchos años estaba yo sin trabajo y yo, morrito, ¿no? Yo había trabajado en una radio en Veracruz, eh, y lo dejé, me regresé a la Ciudad de México y estoy sin trabajo y no consigo trabajo. Y viene mi hermano, me me va a buscar a mi casa el mayor y me da un libreto de una obra de teatro. Y me dice, léelo y hablamos en unos días. Ok. Yo creo que esto ni siquiera se ha de acordar él de esto, ¿eh? Y como a los 3 días me invita a un café y me pregunta, oye, ¿leíste el libreto? Sí, claro que lo leí. ¿De qué se trata la obra, Juan Pablo? Y le empecé a aventar un rollazo. Oh, mira, una pareja que entonces un día tienen este problema y sucede esto y luego tal. No, 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 no. ¿De qué se trata la obra?
Bueno, pero es que me inquirió brutal y profundamente para que llegáramos a la raíz de, de cuál es el valor de esa historia. Y llegamos a la conclusión en aquel momento para esa obra de teatro que se trataba de la reivindicación del género masculino, ¿no? Hace tiempo. Y ese momento me marcó brutalmente y me inspiró profundamente sobre cómo hay que abordar el storytelling. Y el storytelling se trata de eso. What's the show about? ¿Cuál es ese valor subyacente, esa intención que tiene este personaje, que tiene esta historia? Y también me impactó en el proceso con el que suelo trabajar las cosas, ¿no? Hay por allí gente que dice que soy el que hace las preguntas más complejas en la industria en la que me muevo. Y es justamente culpa de mi hermano, que a punta de preguntas me hizo llegar a la respuesta. No me prescribió una respuesta, sino que me impulsó a pensar, a repensar y a sustentar las cosas que estábamos discutiendo, que estábamos analizando. Eso para mí, regresando al origen de la pregunta, es brutalmente inspirador. Ese momento me marcó, pero para toda la vida, ¿eh? Y así procedo y se lo puedes preguntar a toda la gente que ha trabajado conmigo. ¿Qué hace Juan Pablo? ¿Te dice qué hacer? No, te hace preguntas. Y con las preguntas te va ayudando a darte cuenta de esos recovecos y a abrir un poco más la visión para que logres llegar a ese lugar que creías que era muy complejo, que creías que era más complejo de lo que verdaderamente es. Pasión, compromiso y análisis crítico. Creo que al final del día, con lo que te acabo de contar, se resumen en esos tres ejes. Y dentro de los distintos formatos de comunicación, porque al estar en streaming, en televisión, en radio, creo que el mensaje tiene que ser con esta misma claridad que mencionas de qué se trató la obra, de qué se trató la película, la serie. O sea, hay un concepto general que es el que mueve y regularmente tiene que ver con el mensaje que va a recibir la persona. Sí, y a partir de ahí no va estructurando. Pero para ti, ¿cuál ha sido el formato de comunicación en el que te has desempeñado más atractivo y que hasta cierto punto te ha dado más satisfacción personal trabajar? Es una pregunta muy injusta la tuya. Es completamente, o sea, es como cuando tienes un papá y le preguntas, ¿cuál es tu hijo favorito? No, no te puede contestar eso. Te va a decir los atributos que más admira de uno y también los atributos que más admira del otro, pero poner a competir me parece que es distinto. Me parece que no es justo. Eh, a ver, siempre he pensado, y esto es algo que no hago hace muchísimos años, que la radio, el audio, en algún momento fui diseñador de audio también, eso creo que no lo cuento nunca en mi hoja de vida, ¿no? El audio, el sonido es precioso porque abre mucho espacio a la imaginación, un poco menos que la literatura, ¿no? Pero abre mucho espacio a la imaginación. Hablabas tú de la importancia solo para cerrar esta pinza, hablabas de la importancia de tener claro el mensaje que quieres que la gente entienda e interprete, y ahí discrepo un poco. Una cosa es el mensaje que quieres desplazar, el what's the show about, y otra cosa es cómo va a resonar eso en el psique de cada una de las personas, porque creo que cada persona lo va a interpretar de una manera distinta. En el arte, diría la gente que es justa con el mundo del arte, no se trata de la intención del artista, sino de la interpretación del receptor, ¿no? Creo que es un poco lo mismo al final del día con el storytelling, ¿no? Uno tiene una visión, el creador tiene una visión muy puntual de lo que quiere comunicar, pero otra cosa es cómo aterrice esa visión y cómo se interpreta por la gente, porque ya si nos metemos en rollos budistas, cada uno de nosotros designa el mundo, ¿no? Y la gente que vea este podcast va a designar de una manera distinta probablemente a como tú lo designes o como yo designe esta conversación.
Entonces, en ese sentido, guardemos justa medida. Lo que me gusta mucho del mundo del sonido es que el sonido te permite a ti, receptor, una mayor gama de designación sobre las cosas que estás escuchando, ¿no? Te imaginas al personaje, te imaginas la situación, etcétera, ¿no? No sé en qué café te imaginaste que tuve la conversación con mi hermano, pero probablemente no te imaginaste que fue en la banqueta del Café Jarocho en Coyoacán, ¿no? Porque te lo conté nada más. Y en ese sentido me gusta mucho el sonido es muy noble, es mucho más ágil de hacerse. Pero cuando entré al mundo del audiovisual, de la televisión, que al final del día el streaming y la televisión usan los mismos protocolos para, para mostrar contenido, encontré un mundo precioso de hipercolaboración. Y algo que aprendí con lo que he hecho a lo largo de los últimos muchos años es que cuando te metes a hacer un proyecto audiovisual, una serie de televisión, lo más importante es entender que tu visión no es la única que va a afectar a ese producto y que lo más importante es la colaboración para que esta visión que tú tenías verdaderamente crezca, llegue a su mejor versión y al final el producto que ves probablemente nada tiene que ver con lo que tú querías hacer y que tú habrías hecho con tus propias manos, sino que se convierte en el resultado de la colaboración de visiones de un montón de gente, de pasiones y visiones de un montón de gente. Y eso es único, Alberto. O sea, poder entregar tu causa a las manos de un colectivo y que este colectivo tome propiedad, tome ownership y aporte algo para hacer crecer esa idea, probablemente un lugar que tú ni siquiera te imaginabas, es más que tal vez inclusive hasta descartabas, le da mucho más valor porque lo democratiza, ¿sí me explico? Hace más cercano, más impactante y más humano el proyecto. Me preguntas, ¿cuál de los dos disfrutas más? Es que los dos los disfruto mucho ver cómo se hace la avalancha en la que uno le va entregando a gente y se van sumando voluntades, visiones, perspectivas, esfuerzos, creencias, etcétera. Y también me gusta mucho el mundo en el que tú dictas, porque el audio es básicamente uno, ¿no? Porque en el que tú dictas una base y el receptor es el que termina de construir individualmente, ¿no? Ahí no hay tanta colectividad en el producto. Eh, Así es que no te puedo decir cuál me gusta más, porque las dos me gustan un montón. He hecho mucho más la segunda, muchísimo más, ¿no? Por muchos más años. Eh, es más, nunca no lo había pensado hace mucho, pero si tuviera la oportunidad eh, de hacer la primera de nueva cuenta, creo que la tomaría, para revivirla, reexperimentarla. Fíjate, hace unos meses tuvimos la oportunidad de estar con Odilon Chávez, que él trabaja con la parte de audio dentro de producciones musicales, películas, series, jingles comerciales, todo lo que tiene que ver con audio. Y nos mencionaba en el episodio la importancia del audio, porque dentro de lo audiovisual, primero va el audio. Uy, güey. A ver, híjole, no me toques esa. Yo he sido muy clavado en ese sentido. Soy muy ñoño cuando se trata de cómo están musicalizando un episodio. Soy muy ñoño de la pulcritud del sonido, de la construcción del ambiente en ese sonido. Tuve la fortuna, una de las primeras series que comisioné en mi último trabajo en Netflix, eh, es una serie que el diseño de audio nos lo hizo nada más y nada menos que Martín Hernández.
un dios. O sea, mi dios personal del sonido, cuando yo era morro, cuando trabajaba en radio, cuando yo me sentaba en mi Pro Tools, el señor que todos queríamos ser, Martín Hernández, quien ha llegado a los Oscar, nada más, ¿no? Y, y nos hizo el diseño sonoro de un reality show. Un reality show que no tuvo el nivel de impacto en la audiencia que yo hubiera deseado, pero que si tú te sientas a escuchar, si dices, wow, cabrón, aquí hubo gente que se pensó muy bien cada una de las situaciones, que trató de entregar veracidad a través del sonido. Alguna vez, esto no te lo debería decir porque nunca lo he dicho a nadie, alguna vez en un programa de televisión, eh, yendo contra todos los protocolos de control de calidad, esto fue para una televisora, eh, mandé poner sonidos binaurales. Eh, Sabes, ¿no? Que los sonidos binaurales hay ciertas frecuencias que facilitan la capacidad de concentración. Y entonces la teoría que teníamos, el postproductor y yo, era, si ponemos una capa de la frecuencia binaural que ayuda a la concentración, tal vez tengamos mejores resultados en audiencia, güey, ¿no? No hay manera de probar si eso funcionó o no, pero así de importante creo yo que es el sonido. Lo que se dice, lo que se escucha, transmite también contenido, entrega mucho contexto y la verdad es muchas veces poco apreciado por la gente que hace televisión, por la gente que hace audiovisual, ¿no? Esta visión de primero va el audio y luego va el visual, se deja opacar muchas veces por lo sexy que es la imagen. Y hay un montón de espacios audiovisuales en donde no privilegian el, el darle el tiempo correcto a los procesos de sonido para que funcionen. Este, el, el- Hace un par de años, también trabajando en Netflix, eh, nos pusimos tercos, el equipo de postproducción, el equipo de tecnología y yo, en que mezcláramos un reality musical, una competencia musical, además de música urbana, que la mezcláramos en Atmos. Y fue la primera vez, al menos en todo el continente americano, creo que Asia ya lo había hecho en algún momento, que se hizo un reality musical mezclado en Atmos, ¿no? Y si tú te sientas a escuchar esa mezcla, es brutal. Sientes que estás en el lugar del performance con el chico enfrente, aunque te guste o no la música urbana, lo que quieras, ¿no? Pero sientes que estás ahí, escuchas la tos del público detrás de ti, es brutal. Y lo que buscábamos era generar una experiencia auténticamente inmersiva en la competencia musical, que no es normal, ¿no? Tú ves La Voz México y hay una distancia muy fuerte, muy presente entre el sonido de la televisión y tu televidente, ¿no? Eso en la firma se llama ese reality. Eso en la firma lo cuidamos brutalmente, ¿no? Y procuramos darle ese lugar al sonido, más un programa que se trata de música, ¿no? Oye, y en este contraste, que me voy a adelantar un poquito, en este contraste que mencionas entre sí el arte y lo que es la cultura del entretenimiento, llámalo visual o llámalo lo auditivo, pero mencionaste la parte de números, que al final de cuentas, cuando estamos hablando de entretenimiento, pues hay un tema comercial, hay un tema de expectativa en el modelo y en la plataforma que sea. ¿Cómo vas manejando, cómo has manejado el fracaso cuando tú dices, oye, pues yo le puse mucho amor, mucha entrega a este proyecto, no resultó como quería y hasta posiblemente pues hubo repercusiones en la empresa o en la organización por no llegar a los estándares que estábamos pensando? Ah, uno, no hablé de números, hablé de impacto. El impacto me parece que trasciende los números. Em,
pero entiendo tu punto, ¿no? Es que cuando ante una medición de éxito, un KPI, no se alcanza, ¿cómo manejas el impacto? A ver, uno, no tengo recuerdo de un solo momento en mi carrera en que auténtica y objetivamente se me haya puesto en la tabla del barco con la espada apuntándome porque un número no fue otro número. No, no tengo recuerdo de eso. Sí tengo recuerdo de muchas veces en las que, como el overachiever que me considero, yo he juzgado los números que estoy teniendo y no he sabido y no he tenido no he tomado la distancia suficiente para para no sentir cierto dolor o frustración, que es de lo que hablabas tú hace un momento. Eh, Creo que en el mundo del entretenimiento, en el mundo del storytelling, todos objetivamente, ¿no? La industria tiene muy claro que los números son algo deseable, pero que no necesariamente vas a llegar a los números con el producto que quieras en el momento que tú quieras, ¿sí? Sino que siempre hay un poco de polvo de hadas que hace que algunos proyectos logren números muy por encima de los que hubieras querido, y luego hay ausencia de polvo de hadas que hace que otros no lleguen. Y eso creo que todos en el entretenimiento lo tenemos claro, porque las historias, no hay quien te pueda garantizar que una historia va a conectar y va a impactar de determinado nivel en las audiencias. No hay, y el que te trate de vender eso es un charlatán, ¿no? Es alguien que en verdad está mintiendo. Y creo que eso, como común acuerdo en el mundo del entretenimiento, lo comprendemos todos, ¿no? Sabemos que al final del día se trata de hacer un negocio y el negocio se hace a partir de si vender boletos en un teatro o el negocio se hace a partir de si vender suscripciones en un servicio de streaming pero uno no vende suscripciones solo por un show, uno vende suscripciones por la oferta de valor que le da al público. Entonces, en ese sentido, no, no hay que ser totalitarios, ¿no? En los resultados de un solo proyecto. Dos, creo que lo que uno tiene que aprender a hacer, y en esto yo he sufrido mucho en la vida y, y me falta todavía mucho por aprender, es a celebrar el proceso. Cuando comencé en mi último trabajo, mi primera reunión con Brandon Rig, que Brandon Rig es la cabeza de non-fiction global de Netflix, es un tipo brutal, ¿no? Es encantador. Me acuerdo que empezamos a netear durísimo y de pronto me dijo algo como, Juan Pablo, in the end, it's all about the process, right? Y esa frase me quedó marcadísima. Hace unos días revisitaba esa idea y creo que el truco, mi querido Alberto, está en hay que hacer las cosas, hay que encontrar disfrute y el disfrute es victorioso en el proceso y ya luego viene el resultado. Pero si uno se enfoca única y exclusivamente en ese número del KPI que está específicamente puesto en el resultado de audiencia o de asistencias, etcétera, se va a querer tirar por la borda cada tercer día. En cambio, si uno disfruta, si uno primero se atreve a hacer las cosas, porque eso es crítico, ¿no? Primero hay que hacer el proyecto. Tomas la decisión de hacerlo, te comprometes, te apasionas y encuentras goce en el proceso y ese goce es la disertación con los equipos sobre cómo lograr mejor, sobre cómo solucionar un problema de la narrativa, sobre cómo mejorar la participación de determinado personaje, etc., etc., etc. Uf,
este, vas a salir victorioso independientemente de si el resultado es hiper positivo o hiper negativo. La calidad de las personas y la calidad del trabajo y la calidad de las cosas que tú puedas hacer, que yo pueda hacer, no se miden con base en los éxitos y fracasos en ese sentido mesurable, ¿no? Se miden con base en la calidad moral con la que hacemos y nos enfrentamos a cada uno de los procesos que decidimos emprender. Un poco de aprender a disfrutar el proceso. Un poco eh, todo, güey. y creo que estar cómodo con eso, también con la idea de que posiblemente no funcione. Creo que muchas veces estamos tan comprometidos, y no solo hablando obviamente de una producción audiovisual, sino en la vida en general, las decisiones que tomamos, estamos muy comprometidos con el resultado, pero pocas veces nos comprometemos con disfrutar el proceso, que realmente es lo valioso. Si el día de mañana pudiéramos llegar de manera automática a lo que para nosotros es la cima, pues cuánto impacto realmente tendría en nuestra vida. Completamente. Eh, y es muy, a ver, creo que en la época que estamos viviendo hay una hiperobsesión por los resultados y un muy alto descuido por el disfrute del proceso, ¿no? O sea, yo no tengo la menor duda de que estamos en un momento muy complejo ahí. Eh, y creo que tiene que ver con el nivel de data al que nos enfrentamos hoy día en todos lados, en todas las industrias. Eh, si uno basa su goce propio en algo que sucede fuera de uno mismo, se va a embarrar contra la pared, ¿no? Y es un precepto, me parece que muy budista. Eh, hoy por la mañana salgo a correr por las mañanas, ¿no? El típico güey que se levanta temprano, sale a correr eh, y normalmente voy pensando las mismas cosas, me voy repitiendo un poco los mismos mantras con los que procuro crear mi framework personal para enfrentar el mundo, ¿no? Pero hoy venía pensando en la felicidad y, y me vino a la cabeza que la felicidad, porque tiene que ver con eso, ¿eh? Uno está satisfecho o no con los resultados de las cosas y la satisfacción es otra, es un mecanismo de felicidad, ¿no? Es algo en lo que adornamos la felicidad o la plenitud, etcétera, ¿verdad? Todo se reduce en felicidad. Y la felicidad o la infelicidad, pensé esta mañana justo, estoy neteando durísimo, güey. La felicidad es una acción, no una reacción. Y normalmente nos enseñan que la felicidad es una reacción. ¿Qué te hace feliz? ¿Este pastel te hace feliz, niño? ¿Este juego te genera felicidad? ¿Esta persona impacta en tu felicidad? Uf, qué difícil, güey. Entonces, si la felicidad, si la satisfacción va a venir del resultado de algo que no depende de ti, depende de la audiencia, depende de los algoritmos, depende del producto que la colectividad de la que hablamos hace un momento puede generar o no. Si mi felicidad, mi autoconfianza, mi satisfacción, etcétera, dependen de un resultado que está tan lejos de mí, uf, qué infeliz voy a ser. Porque es muy probable y lo normal en la vida es que uno tenga más fracasos que éxitos. Cualquier portafolio de inversión funciona así, ¿no? Un buen portafolio de inversión tiene 20% de cosas que van a terminar siendo 5 o 10x y el resto terminan o por break-even o por debajo, ¿no? Es un poco lo mismo. Si entonces entiendo que la felicidad, la plenitud, la satisfacción, ponle
el adjetivo de valor que mejor te venga. Si lo entiendo como una acción, entonces mi felicidad, mi satisfacción impacta al mundo, impacta a mi entorno. Y no estoy esperando a que el entorno me haga feliz, sino todo lo contrario. Estoy entregándole bondad, satisfacción, buenos deseos, buenas intenciones, etcétera, al mundo que me rodea, si parto de que yo puedo actuar desde la felicidad o desde la infelicidad, ¿no? Hay mucha gente que, yo en algún momento también uno, ¿no? Vas por el coche y tienes un rant, estás actuando desde la infelicidad cuando podrías no tener el rant y tirarle un buen rollo a todo el mundo y verás que no te enfrentas a un incidente vial solamente si actúas desde la felicidad. Soy rollerísimo. El que la felicidad es una decisión. O sea, eso es un tema que yo me cuestiono mucho, porque a veces hasta se siente mal, o sea, y te lo comparto ahora yo, se siente mal sentirse cómodo y tranquilo cuando las cosas no se dan. O sea, y me decían, oye, ¿cómo estás tan tranquilo si hace unas semanas tuvieron un robo en una de las empresas y después chocaste tu carro y se desbarató y bla, bla, bla? ¿Y cómo estás tan tranquilo? Yo es que o sea, yo decidí cómo iba a enfrentar la situación porque la situación no la puedo cambiar, ya pasó, está fuera de mis manos, pero yo puedo decidir cómo sentirme con eso, y cambia totalmente tu percepción y tu visión del mundo. Sí, no es tan fácil, ¿no? Sí, suena más fácil de lo que es hacerlo. Sí, o sea, requiere todos los días enfocarse en eso. Y creo que parte de ello, y esto, creo que lo dice todo el mundo, es celebrar las pequeñas victorias, ¿no? Si celebras tus pequeñas victorias, vas a encontrar mucho más fácil accionar la felicidad, ¿no? Entender que viene de ti, está en ti la felicidad o la infelicidad, el disfrute o el sufrimiento, están en ti. Este, claro, y a todos nos pasa, ¿eh? Yo cada semana tengo 3 momentos en los que digo, puta, cabrón, me tengo que acordar de que tengo la capacidad de sobreponerme de esto, porque ahorita estoy enojadísimo. Hoy en la mañana una señora en la calle me hizo enojar un montón, ¿no? Con su perro, que se le aventó al mío, ya sabes, ¿no? Y sales de ahí así haciendo un coraje. Güey, Lish, este, no, vamos, yo no creo que ni los monjes budistas, que son los que más entienden de este pensamiento del que estamos hablando, se libren de momentos tan humanos y tan lógicos en los que las cosas duelan, en los que no sea fácil actuar con esta idea, como dices, de la felicidad es una decisión. Bueno, pues sí, pero mira cómo me está afectando el otro y mira cómo ahorita el perro de la señora que venía suelto se le aventó al mío y se pelearon, no, el ejercicio está en frena, respira y recuerda que no depende tu felicidad, no depende tu disfrute, no depende tu, tu desempeño inclusive de ese mundo externo que está fuera de tu control. La audiencia está fuera de tu control, el perro no eres tú no tienes la correa, de hecho no tiene correa el maldito perro. Este, eh, y recuerda y respira, ¿no? Creo que todos los días es una batalla que todos deberíamos emprender con nosotros mismos, en el buen sentido, ¿no? En el recordarnos que sí tenemos esa capacidad. A mí no me gusta la frase, por cierto, de la felicidad es una decisión, porque tomar decisiones es algo que es de lo que más le cuesta al ser humano, ¿no? Las decisiones son verdaderamente complejas, somos muy turbulentos. Ve las filas del Starbucks, ¿no? ¿Por qué Starbucks está cambiando su modelo de negocio? Porque sabían que había un problema de toma de decisiones en la compra de sus productos, ¿no? Los restaurantes más complejos son los que el menú es larguísimo porque hay que tomar demasiadas decisiones. Las decisiones cuestan, hay que reflexionar demasiado. Pero si más bien
usamos el concepto, la felicidad es una acción, me parece que es mucho más asequible. Ah, puedo actuar felizmente. No tengo que convencerme de tomar una decisión, hacer como este cuadro analítico. No, puedo actuar, ya, se acabó el Ujú. problema. Sí, Actúo con pero más. bien, ¿estás de acuerdo que viene mucho también del miedo a equivocarse? O sea, yo lo he platicado con amigos, con mi propia esposa, o sea, tenemos como esta comunicación muy directa de cómo nos sentimos. Creo que son a veces las pláticas más enriquecedoras y mucho de la frustración que conlleva una vida viene del no actuar. Entonces yo siempre he tenido este prefijo de que de lo único que te vas a arrepentir es de lo que no hayas hecho. Porque al final, cuando tomamos una decisión, la que sea, ¿no? Pararte a trabajar o ese día no ir, pues ser conscientes de que lo hiciste en tus facultades y que tomaste la mejor decisión que tú creíste en ese momento. A lo mejor a la larga te das cuenta que pudo haber habido una mejor, pero hiciste lo mejor que pudiste con lo que tenías. Entonces, creo que viene mucho de eso, o sea, de cómo combatimos con esta frustración y cómo también tenemos el miedo a equivocarnos. No puedo estar más de acuerdo contigo, mi querido Alberto. Todos tenemos miedo a equivocarnos. Algunos lo tenemos en mayor medida que otros, ¿no? Yo admiro mucho a la gente eh, que no se piensa mucho las cosas, que no se piensa las consecuencias, porque al final del día estamos hablando de las consecuencias. Eh, hay, hay un pensamiento al que yo procuro recurrir ante eso, y soy muy malo, ¿eh? Yo soy de los vatos que más sobrepiensan las cosas, me cuesta mucho trabajo fijar una postura sobre algo, es algo en lo que sigo trabajando y seguiré trabajando hasta mi último día. Pero cuando ya me encuentro en ese momento de que siento que estoy demasiado dubitativo, me acuerdo de una frase que le escuché a, esto es muy divertido, una frase que le escuché a Pablo Motos. Pablo Motos es el presentador de El Hormiguero en España. El Hormiguero es un show que luego produje yo en México hace muchos años. Y en aquel momento que fui a visitar el show y estar con ellos, etcétera, le escuché decir a Pablo, hablando de experiencias de vida, al final nunca pasa nada. Esa frase la veías en mi oficina. Yo colecciono quotes, no es lo único que colecciono en la vida, son quotes. Y en mi oficina tenía la primera y más importante, la suposición es la madre de todas las cagadas, ¿no? Que esa también es de mi hermano. Mira cómo me ha marcado este muchacho, ¿eh? Y la segunda era al final nunca pasa nada, que la aprendí de Pablo, porque es cierto, cuando estás en ese momento turbulento en el que no te atreves a tomar una decisión porque no vaya a equivocarme, porque no vaya a pasar esto, frénate un segundo y piensa que al final nunca pasa nada. Toma la decisión, sea hacer o no hacer, pero tómala. El outcome no va a ser tan negativo y siempre vas a tener la oportunidad de reintegrarte y de intentarlo de nuevo si eso falla. Eh, Dicho sea de paso, un muy buen amigo mío se tatuó la frase, al final nunca pasa nada, pensando que era mía. Y hace un tiempo le hice saber que no era mía y está muy molesto conmigo porque no sabía que no era de su amigo. No, te está bien interesante, ¿eh? Al final nunca pasa nada. Es la neta, dímela, o sea, a ver, hace muchos años, cuando estaba yo en Azteca, pasé por momentos muy turbulentos como todo el mundo, ¿no? Y he pasado momentos turbulentos en todos mis trabajos. eh, y me acuerdo que un día llegué a la conclusión de que no pasaba nada, porque uno tiene, cuando está en un trabajo, existe este miedo a perder el trabajo. El que diga que no lo tiene es un mentiroso. Todo el mundo tiene miedo a que lo echen del trabajo. El que entra a la oficina todos los días vive cierto grado de terror subyacente. eh, y yo de morrillo, estaba mucho más joven que ahora, tenía ese terror todos los días, ¿no? Y un día entendí, justo en ese proceso del hormiguero, de haber eh, asimilado esta frase, al final nunca pasa nada,
un día entendí que siempre tienes la oportunidad de reintegrarte, ¿no? O sea, que te echen, pero que te echen porque hiciste aquello de lo que estabas convencido, que es súper afín a tu cuadro de valores, que es completamente consistente con tu objetivo de vida y que la cagaste. Y la cagaste a lo grande, enfocándote en disfrutar y en hacer ese proceso de la manera más digna posible, pero que el resultado fue tan nefasto que no se te puede perdonar y entonces que te echen. ¿Qué pasa si te echan? Me preguntaba. No pasa nada, no pasa nada. Me quedaré sin la fuente de ingreso y ya veré si voy y pido trabajo en la cafetería de la esquina y me pongo a servir cafés. Y sirviendo cafés, si lo hago con la misma pasión y el mismo compromiso, seguro que me hago gerente de la tienda. Y seguro que por ahí crezco nuevamente. Ese era mi pensamiento todo el tiempo y ha sido un pensamiento que uso constantemente. Eh, no pasa nada. Si pierdo en esta iniciativa que estoy buscando emprender, si pierdo en este trabajo que tengo ahora mismo, me regreso a mi casa, a lo que importa, que es mi esposa, que es la familia que hemos fundado juntos, y a mí, a mis valores, a mis capacidades y a mi propio potencial por salir adelante. Y creo que eso es algo que todos deberíamos tener siempre mega presente. Se puede recomenzar todos los días y no es tan grave. O sea, inclusive aquel que pierde todo su dinero en una mala operación, güey, no pasa nada mientras sepas quién eres, en qué sustentas tus valores y qué es lo que te mueve en la vida. Sí, creo que das en el clavo en el sepas quién eres. Eh, Leí un libro, no recuerdo bien en cuál fue de los últimos, pero regularmente son basados en neurociencias y todos pegan en lo mismo que es la identidad. Y como mucho del que nos cuesta tomar decisiones y de este miedo también a equivocarnos tiene que ver con la identidad que vamos construyendo cuando compramos algo, cuando tenemos una amistad, cuando tomamos decisiones, son basadas en ir creando nuestra identidad de cómo nos queremos percibir, pero sobre todo cómo queremos que los demás nos perciban. Ese es el principal factor, el cómo queremos que nos perciban. Entonces tú haces este ejemplo, ¿no? Oye, pues me pueden correr, me voy a la cafetería, me pongo a servir café. Obviamente un ejemplo extremadamente drástico, pero suponemos que empezamos de cero. Yo también me lo he planteado muchas veces porque hay veces que el trabajo te supera. Le he dicho a mi esposa, oye, si nos vamos a Alaska y me hago leñador o me hago pescador, se me queda viendo como de qué estás hablando, ¿no? Pero yo no tendría problema porque lo que yo haga para generar ingresos o lo que yo haga en el día a día no define quién soy. Entonces, ¿qué tanto define nuestro trabajo el quiénes somos? ¿Qué tanto esa etiqueta, ese puesto, esa empresa define quiénes somos y hace que nos convirtamos en esa persona que realmente no existe? Nada, güey. Estás en la edad correcta para verdaderamente abrazar ese pensamiento, porque conforme uno va creciendo y uno va abarcando más espacios en las industrias o en los mundos corporativos, nuestra propia comprensión de nosotros mismos se va rigidizando y no tenemos esa flexibilidad de entendimiento de no pasa nada si yo ya no. Voy a salir de mí, te voy a contar un ejemplo que a mí me parece brutal. Mi esposa, que es una de las personas que más admiro en esta vida y que evidentemente amo con brutal profundidad, ella viene del mundo del publicity y trabajó siempre en distribuidoras de cine haciendo publicity y promociones. Es un mundo también muy sexy como el mundo al que yo me he dedicado durante muchos años. Y hace 6 años dejó el trabajo. Dejó el trabajo, se tomó un muy buen tiempo para explorarse ella misma y
Nos fuimos a vivir a Los Ángeles un tiempo por mi trabajo. Allí estuvo ella como aprovechando ese espacio para hacer introspección y una recalibración de su persona. Y cuando volvimos a México, tomó la decisión de poner un salón de uñas. Es la mejor decisión que ha tomado en su vida. Y la forma en la que ella ha crecido en su inteligencia emocional, que ha crecido en su comprensión y alcance e impacto en el mundo, es brutalmente admirable, Alberto, porque uno le huyó al miedo de qué van a decir de mí todos los de mi círculo de la industria de las distribuidoras de cine, que también es muy fancy. Le huyó, no me importa lo que digan de mí, no me importa si empiezo desde cero. Claro, pasó por momentos, como todos pasamos por momentos de duda, ya que estaba implementando el negocio, ay, debería regresar o no. De hecho, en algún momento regresó a hacer un poco de publicity, pero hoy ya no. Hoy ya no, porque hoy tiene 3 salones, no uno, tiene 3. Le va brutalmente bien. Y no solo son 3, sino que construyó una marca que hoy marca tendencia en el mundo de la belleza, al menos en la alta gama de la Ciudad de México. Sus salones de uñas tienen una oferta de valor brutal y es que son esos espacios que exaltan a la mujer, que exaltan al feminismo fuerte, a la mujer empoderada, a la mujer chingona. Y tú ves a personas como Maca Riva, como Saskia Niño de Rivera, como Alessandra Rojo de la Vega, o sea, un montón de mujeres que son brutalmente admiradas en esta sociedad, yendo a los negocios de Dani, haciendo conexión con Dani, porque porque encontraron afinidad en el mensaje, porque encontraron claridad y afinidad de propósito también. Este, ¿Tú sabes cuánta gente habrá dudado del cómo? Uñas, ¿qué es eso? Este, de hacer cosas de cine a tener un saloncito de uñas, ¿no? La gente no, la verdad, se sentía escarnio, ¿no? Alrededor de hoy. Es que te vas para atrás, ¿no? Está creciendo su negocio de una manera exponencial, va a llegar a muchos más lugares de los que ha llegado. Y a mí ese ejemplo de reinvención, ese ejemplo de, de no importa, a ti no te define tu trabajo, tú no te apellidas progresivo. Yo nunca me apellidé Azteca, ni me apellidé Imagen, ni me apellidé Netflix. Yo me apellido Matarredona y soy una persona que tiene un propósito muy claro y que tiene un cuadro de valores muy claro y que ese propósito no forzosamente se tiene que traducir en realities, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Se puede traducir perfectamente en otro tipo de iniciativas. Y si tienes claridad de eso y tu núcleo está bien centrado, y bien centrado me refiero a tu núcleo está en casa, no en el trabajo, no en la oficina, no te va a importar comenzar desde cero nunca. Vas a tener dudas, sí, vas a tener miedo, sí, pero por supuesto, pero vas a salir avante, creo yo. O sea, insisto, lo veo en Dani y no doy crédito de lo cabrón que lo ha hecho. La deberías entrevistar un día, por cierto. Creo que siempre que tengas claro quién eres. Sí, ahora, ¿quiénes somos también es una figura fluida, ¿eh? No, cambiamos cada segundo. Y también hay que tener claro eso. Hay que tener claro que, y por quién eres, también nos han vendido estas ideas románticas de que
hay que tener una convicción muy puntual de lo que uno quiere hacer, ¿no? Ser el Mark Zuckerberg o ser el Elon Musk, o entonces el Carlos Slim, y tú a lo que te dedicas es a tal cosa y tú eres eso. No, 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 no. Yo soy mis valores. Soy esos intangibles que profeso. No soy mi profesión. No soy mi etiqueta. Y los valores también son cambiantes, ¿no? Hoy tú puedes sentarte a hacer una revisión de tu cuadro de tus 5 valores básicos y, y puede ser que luego descubras que no son los mismos. Le contaba el otro día a un amigo que se llama Eberto Taracena, que es un emprendedor brutal, ¿no? Y súper admirable. Le contaba que me recomendó hacer un estudio que se llama Via Character, que es sobre tus fortalezas, no precisamente sobre tus valores, sino sobre tus fortalezas. Y que al final del día muchas de esas fortalezas son valores también, ¿no? De alguna manera. Y le decía yo que estaba muy choqueado después de haber hecho el estudio que él me mandó, que mis 5 fortalezas son muy distintas a los 5 valores con los que yo voy por la vida, ¿no? Yo voy por la vida convencido de que mis valores son creatividad, libertad, impacto, hemos hablado mucho de impacto, compromiso y dignificación, ¿no? Esas son las cosas que yo procuro tener como en la bandeja de sustento de todo lo que hago. Y en las fortalezas que analicé en este estudio que me recomendó hacer Alberto, que te lo recomiendo si no lo conoces todavía, viacharacter.org, este, mis principales fortalezas fueron honestidad, humildad, perspectiva, prudencia y liderazgo, ¿no? Sí, yo siempre he sido un tipo muy honesto, pero creo, o sea, siempre he querido proceder más desde la creatividad que desde la honestidad. Y la creatividad, en este cuadro porque mide 26, la creatividad me cayó como en el 11 y me cagué, güey, ¿no? Y le decía yo, es que no doy crédito, güey, es muy distinto a lo que yo pensaba sobre mí, claro, porque uno va evolucionando, porque uno es fluido, porque uno no es el Juan Pablo de hace 50 minutos comenzamos esta llamada, el Juan Pablo de hoy somos distintos, porque en algo cambié gracias a conversar contigo, gracias a lo que escuché de ti y gracias a las preguntas que me hiciste, y porque sudé más, ¿no? Hay que entender que somos mucho más fluidos de lo que queremos ser. Juan Pablo, para finalizar, me gustaría preguntarte, ¿cuál ha sido la lección más importante que más te ha impactado que te llevas después de todos estos años, no solo de trayectoria profesional, sino de vida? ¿Cuál ha sido? Ya, creo que ya mencioné lo que me viene a la mente en realidad de alrededor. La mayor lección es esta frase que te comenté hace un momento que tenía yo siempre, y lamento que ya no tengo eso como presente gráficamente, lo voy a hacer pronto de nuevo. La suposición es la madre de todas las cagadas. Esa es la mayor lección que me he llevado en la vida, en el sentido de cada vez que he asumido algo, normalmente, no cada vez, no, siempre, el outcome ha sido muy distinto y por ende el dolor ha sido profundo. Em, Nunca supongas la intención del otro cuando estás hablando con el otro, porque entonces vas a actuar a partir de una idea que tú te creaste y vas a construir una agenda alrededor de la mesa en lugar de frente. Mejor pregúntale cuál es la intención. Nunca supongas que si cuentas determinada historia va a tener determinado impacto en el público porque ya historias parecidas tuvieron ese impacto. No, no supongas eso. Tú cuenta la historia porque tienes convicción en contarla, porque le encuentras valor y porque sabes que hay visión en esta historia. Pero no supongas cuál va a ser el outcome, porque el outcome te va a sorprender. Y si tomas las decisiones suponiendo,
vas a tomar muy malas decisiones, vas a crear un bodrio. Me viene a la mente el personaje de la película esta de La Sustancia, ¿no? Vas a crear ahí un bodrio que no conecta, que no tiene sentido, que no es funcional para nadie. Podría irme a 25,000 anécdotas de vida en las que supuse algo y cometí un error muy grave, ¿no? Pero sí, no, la suposición es la madre de todas las cagadas. By Jaime Matarredona, por cierto. Y al final es no vivir en la verdad, no vivir en la realidad cuando suponemos. Ajá, exacto. Es alejarte de la realidad. Bueno, luego viene la discusión de qué es la realidad. La realidad otra vez es un proceso de significación hiperpersonal y infinito, ¿no? Eterno, por lo menos. Pues cerramos con eso, Juan Pablo. Te agradezco muchísimo el tiempo, el espacio. ¿Dónde te pueden seguir en LinkedIn, por ejemplo, las personas para que conozcan tu trabajo, lo que has hecho a nivel profesional y pues ya lo que estás haciendo a nivel personal también? Pues eso, en el LinkedIn solo hay un Juan Pablo Matarredona, JP Matarredona, y ahí estoy para lo que necesiten. Últimamente me gusta mucho netear en el LinkedIn, así es que si quieren abrir una discusión, yo encantado. Lo dejamos aquí abajo para que vayan a seguirte y ver en qué estás trabajando. Y de nuevo te agradezco muchísimo y pues recuerden que todo avance y es progreso. Pues nos vemos la próxima. Gracias. Al contrario, te agradezco un montón, ¿eh? Me divertí mucho y disfruté mucho esta conversación. Me hiciste pensar en cosas que hace rato no pensaba. Oye, al final de eso se tratan estas pláticas. A veces te digo, antes de empezar el podcast, que a veces son más para nosotros que para la audiencia. Pero sí, definitivamente no somos los mismos cuando empieza que cuando acaba. Completamente. Te agradezco mucho. Nos vemos, Juan Pablo. Gracias. Hasta luego. Abrazos. Muchas gracias por escucharnos hoy. Si disfrutaste esta charla, compártela y síguenos en redes como @progresivo podcast. Nos vemos en el próximo episodio.